Hermano, muy buenos días a todos los hermanos presentes en esta mañana, Día del Señor, diciembre 16 del año 2018. Vamos entonces a empezar nuestra reunión y lo vamos a hacer leyendo el Credo de Calcedonia. Lo voy a poner aquí. Muy bien, dice así: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y al mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, pero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial, coesencial con el Padre, de acuerdo a la deidad en estos postreros días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio de distinción de naturalezas desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y en una sustancia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo y unigénito Dios. La palabra del Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a Él, y como el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y el credo de los santos padres que nos ha sido dado. Bien, entonces vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias en este momento por esta mañana y recibe nuestras oraciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Salmo 147 del 1 al 6. Salmo 147 del 1 al 6. Y dice así: aleluya, porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, y su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a abrir entonces la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Vamos a leer. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos, estatutos, los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás a ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración antes de pasar entonces al tema de hoy, que es un tema largo, tiene que ver con el pacto de gracia. Entonces oremos. Padre Celestial, gracias en el nombre de Cristo, que esta mañana sea de bendición, y cuando estudiemos tu palabra, Señor,
Cuando veamos los pactos que hiciste con nosotros los hombres, con tu iglesia, sea de entendimiento a todos nosotros y de bendición. En el nombre de Jesucristo, todos oramos y decimos amén. Vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Génesis, capítulo 3, del 15 al 17, y de esta forma vamos a empezar el tema de hoy. Génesis 3, del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios, el pacto de gracia. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, entonces ya hemos visto dos textos importantes que tienen que ver con hoy, y esto es algo que lo he venido enseñando hace 3 años. Yo creo que para los que me han seguido no es nuevo, más bien de reafirmar conceptos. Para los que no me han seguido, esto tal vez sea nuevo si no lo escucharon antes, pero la importancia está en que esto viene a ser la estructura de entender la Biblia. Usted es cristiano, usted lee la Biblia, quiere entender la Biblia desde Génesis hasta Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Entonces tiene que tener una estructura. Eso se llama una hermenéutica. ¿Cuál es la hermenéutica? Hermenéutica tiene que ver con el arte y la técnica de interpretar las escrituras. Si usted no sabe cómo interpretar las escrituras, entonces usted va a ser víctima de todo viento de doctrina falso que existe en todas partes, especialmente en Facebook, en donde cada uno, diríamos, existen muchas personas que traen doctrinas extrañas, y la mayoría de la gente que se indocta, entonces cree eso. Y eso lo veo todos los días, a cada momento, inclusive de grupos evangélicos, personas evangélicas, que ponen oraciones, ponen ideas, y muchos de los que creen que es verdad le ponen amén, y eso es incorrecto, porque cuando se hace un análisis del punto de vista bíblico, uno se da cuenta de que no es lo que la Biblia dice. Pero veamos en el aspecto de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre el pacto de gracia. ¿Es importante el pacto de gracia? Claro que es importante el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia enseña, es lo que es la doctrina de la teología pactual dentro de la teología reformada, ¿no? Uno de los, diríamos, problemas que ha acarreado dentro del protestantismo es el hecho de la individualidad, ¿no? La individualidad implica, trae como resultado la creación de sectas. Porque un individuo dice, bueno, yo no creo lo que él dice, no lo escucho a él, entonces no soy católico, no soy nada, solamente sigo a Cristo y yo hago mi iglesia. Individuo. El de la esquina dice, bueno, yo tampoco creo en ese, yo también sigo a Cristo, pero a mi manera yo hago mi iglesia. Entonces tenemos miles, miles, más de, diríamos, 20,000 sectas en toda Latinoamérica. Sectas, cada una diciéndose que cada uno sigue a Cristo a su propia idea. Y eso es triste. Dentro de la reforma, los reformadores no querían eso. Había una uniformidad de fe, uniformidad en cuanto a adoración y disciplina. Uno de las doctrinas que unificaba y unifica hasta ahora la doctrina, la teología reformada, es la teología pactual. Dentro de la teología pactual está la teología, el pacto de obras y el pacto de gracia. Esto es algo que yo ya le he venido enseñando, es algo que tienen que entender. Hoy día vamos entonces a estudiar el pacto de gracia. ¿Qué es el pacto de gracia? Bueno, empecemos con Génesis, lo que vamos a leer. En Génesis 3, 22, 24 nos enseña, por ejemplo, la excomunión del árbol de la vida, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y Dios los saca del jardín del Edén.
Entonces, eso confirma la naturaleza confirma la naturaleza del pacto de obras. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Le da una ley que tiene que hacer, tiene que cumplir. Pero si tú comes del árbol que está en medio del huerto, del conocimiento del bien y del mal, le prohíbe, ciertamente morirás. O sea, la vida eterna estaba en base a las obras de Adán, no a su fe. Era como decir, tú haces esto, me obedeces y vivirás. Un pacto de obras. Por eso se llama obras, obediencia. Hay un pacto que Dios hace con Adán, pacto de obras. Pero sabemos que Adán desobedece. Al desobedecer, contrae o atrae consigo maldición, muerte, y de ahí, como dice Pablo, el pecado pasa a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pacto de obras. Pero sin embargo, más adelante vemos también que la primera promesa del Evangelio está en Génesis 3:15, en el mismo capítulo, perdón, en donde, como hemos leído hace un momento, ¿no? Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente y su simiente, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Eso ya viene a ser una promesa, pacto. Esa frase es una promesa pacto. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, y entre tu simiente, él te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, pero tú le herirás en el calcañar. Entonces, eso se conoce como el protoevangelio, ¿no? Protoevangelio se conoce en teología, conoce como el proto. ¿Qué significa proto? Antes del evangelio. O sea, un evangelio, diríamos, uh, se está hablando de la presentación del evangelio de la promesa de lo que va a venir. No, por eso se llama el protoevangelio. Es una palabra griega. Tiene que recordar eso. Eso está en Génesis 3:15. Usted tiene que meditar y reflexionar siempre esto, porque es nuestra teología. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con eso? Entonces, esa es la primera promesa del evangelio. Génesis 3:15. La primera promesa del evangelio. Usted tiene que recordar eso. Subráyelo. Eso está anunciando el pacto de gracia. Entonces, en Génesis 3:15, el otro evangelio, se está anunciando pacto de gracia. Entonces, vemos cómo el evangelio está relacionado al pacto de gracia. Y eso lo menciona ahí Dios en Génesis 3:15. ¿No? ¿Qué significa el pacto de gracia? El pacto de gracia, ¿no?, también se entiende como la redención de los elegidos en Cristo por parte del mediador. Este mediador es Jesús el Cristo. Entonces, todos estos conceptos son de la teología. Nos enseña ahí en Génesis 3:15 acerca de el pacto de gracia, la redención de los elegidos en Cristo por parte del mediador. Tiene que tomar nota usted. Entonces, Génesis 3:15, el principio, la promesa del pacto de gracia. A diferencia del pacto de obras, que nadie está en el pacto de obras en el sentido de querer cumplir. Los que están sin Cristo viven, diríamos, en el pacto de obras en el sentido de que tienen que cumplir la ley para ser salvos, pero como ya están sin la gracia de Dios, están condenados. Por eso ellos tienen que tener la gracia de Dios para estar con la vida eterna. El pacto de gracia es el relato histórico progresivo de la administración del evangelio en la historia de la redención. ¿Qué significa eso? Que el pacto de gracia, desde Génesis hasta este momento,
Entonces, es el relato histórico progresivo de la administración del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Cuando Dios le dice a la mujer en Génesis 3:15, volvemos en Génesis 3:15, eso es el protoevangelio. Dios está anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que Jesús le va a herir a Satanás. Le va a herir a Satanás. Entonces están hablando acerca de lo que va a venir. Adán tal vez en ese momento no lo entendió, Eva tampoco, pero se va desarrollando a través de toda la escritura. Cuando vamos a Abraham, por ejemplo, en Abraham, en Génesis 3:15-17, ¿no? El pacto que Dios hizo a Abraham en Génesis 12:15-17, es una renovación del pacto promesa después de la caída que Dios le hizo a Adán. Y ya saben, como dije, después es la palabra post, caída es lapsus. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean poslapsariano, están ustedes leyendo lo que tiene que ver con el pacto después de la caída. Post, después. Eso es algo que ya tienen que ustedes tener, estar familiarizados. Lapsus es caída. Entonces, cuando se llama poslapsa, está hablando después de la caída. ¿Ok? Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a entender a nosotros que el pacto que Dios hizo a Abraham es un pacto poslapsariano. Quiere decir post, después, lapsariano, caída. Es un pacto después de la caída de Adán. Es un pacto post-lapsariano. Ahí lo puse para que ustedes lo escriban y lo memoricen. Muy bien. Entonces, el pacto mosaico, cuando viene después que Dios hace el pacto con Moisés, ese pacto no fue renovado, pero sí fue renovado el pacto de Abraham. ¿Ok? El pacto que Dios dio a Moisés fue solamente, como dice Pablo en Gálatas, solamente momentario, temporario. Sin embargo, el pacto que Dios hizo a Abraham es un pacto, diríamos, que se renueva. La ley que Dios le dio a Moisés no, o el pacto que Dios le hizo a Moisés no abroga, elimina o invalida el pacto que Dios le hizo a Abraham. El nuevo pacto entonces es nuevo en relación a Moisés, no a Abraham. Muchos, por ejemplo, cuando se habla del Antiguo Testamento, recuerde que la Biblia de nosotros está dividida en dos, Nuevo y Antiguo Testamento, pero esa división es artificial en el sentido de que en realidad los cristianos del primer siglo no conocían así. Esa división es didáctica para nosotros, para hacer la referencia a los escritos antes de Cristo con los escritos después de Cristo. Nada más. Pero en realidad lo que tiene valor son los pactos de Abraham, el pacto de Moisés y el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Entonces, lo que llamamos el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, son los acontecimientos y escritos antes del nacimiento de Cristo. Pero el Antiguo Pacto es el pacto de Moisés, no el de Abraham. Eso tienen que estar ustedes teniendo en mente. Cuando se habla de Antiguo Pacto, no se está hablando del Antiguo Testamento, de la parte de la Biblia. No. Se está hablando del pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. El pacto de Abraham no es Antiguo Pacto, porque nosotros estamos en el pacto abrahámico. Nosotros somos, de acuerdo a Jesús y a Pablo, hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Así dice Pablo en sus cartas. Y eso es parte justamente del pacto de gracia. Okay, el nuevo pacto es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Adán en Génesis 3:15 y es el pacto de gracia. Cuando Dios le dice a la mujer que la simiente de ella va a herir la cabeza de la simiente de la serpiente, está hablando la promesa del evangelio. Eso se cumple cuando Dios hace la promesa a Abraham, se va cumpliendo también, es el pacto de gracia. Recuerde, es el pacto de gracia. El nuevo pacto es la realidad tipificada por tipos y sombras
nacionales. Quiere decir, ¿cuáles son los tipos de sombra? Por ejemplo, son los árboles. El árbol de bien y el mal es un tipo y sombra, ¿no? De lo que tipifica el pacto o el nuevo pacto. En Éxodo, por ejemplo, durante todas las escrituras, los autores de la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos siempre usan el pacto abrámico como una forma de explicar la relación de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir eso que el pacto de gracia corre por todo el Antiguo Testamento, de lo que llamamos nosotros. Muchas veces, y eso lo vamos a ver más adelante, me preguntan cómo eran salvos antes de Cristo. Bueno, la misma Biblia lo dice, que dice Hechos 4:12, en ningún nombre bajo el cielo uno es salvo, sino en el nombre del Señor. Entonces, eso no es en ese momento que está diciendo, sino se aplica en todo el tiempo de la historia. Todos fueron salvos por gracia en Jesucristo, aún en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque nadie fue salvo por la ley. Vamos a ver en Éxodo 3:32, de 12 al 14, para que vean cómo Moisés relaciona la relación o la naturaleza o el pacto de Dios con Israel basado en el pacto con Abraham. Éxodo 32, 12, 14, voy a ponerlo ahí. Mira lo que dice ahí. Aléjate de tu ira feroz, cede y no traigas el desastre a tu pueblo. Recuerda a tus siervos, mira cómo dice Moisés, Abraham, Isaac e Israel, Jacob, a quienes juraste por ti mismo, juraste pacto. Entonces el Señor cedió y no trajo a su pueblo el desastre que había amenazado. Es Moisés que está hablando a Dios. Moisés apela al pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Israel. Recuerde que Israel es el nombre que se le dio a Jacob. ¿Okay? Esto es Biblia, hermano. ¿Okay? O sea, vamos a estar indagando, vamos a estar nosotros indagando, haciendo exégesis de esto. Vemos aquí que Moisés le pide a Dios, le ruega que no destruya al pueblo de Israel. Y le hace recordar, Señor, acuérdate de tu pacto con Abraham. Acuérdate de tu pacto con Isaac. ¿Cuál es ese pacto? Es el pacto de gracia. Es el pacto de gracia. Moisés está apelando al pacto que Dios hizo a Abraham. Nosotros estamos en el pacto abrámico. ¿Se dan cuenta cómo Moisés inclusive apela a ese pacto? Otro pasaje está en el mismo libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1. Dice así, dice, inmediatamente después del incidente del becerro de oro, salga de ese lugar y suba a la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, se lo daré a tus descendientes. Entonces vemos aquí como Dios le dice al pueblo de Israel que salgan de la tierra y suban a la tierra que prometió a quién, a Abraham, Isaac y Jacob. Pacto de Abraham, pacto abrámico. Entonces vemos cómo todo lo que sucede al pueblo de Israel está fundamentado, está basado en la promesa pacto que Dios hizo a Abraham. Es promesa pacto, porque Dios promete en base a un pacto. Ese pacto Dios no lo puede romper. Se cumple en Cristo. Y el que esté en Cristo es descendiente de Abraham, por lo tanto es el verdadero Israel. Ahora entiende por qué Dios siempre tuvo un pueblo. El pueblo actual, el verdadero Israel, son los que estamos en Cristo y recibimos toda la herencia que Dios dio a Abraham.
Vamos a Levíticos 26, 42, donde Dios mismo otra vez le dice a Israel acerca del pacto de Abraham. Mire lo que dice. Dice Levítico 26, 42, recordaré mi pacto, mire, con Jacob y mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham. Bien interesante porque Dios va desde el último hasta el primero. Abraham es el padre de Isaac e Isaac es el padre de Jacob, pero empieza con Israel. Israel es Jacob y de ahí va en forma regresiva. Mi pacto hice con Jacob, el cual es el hijo de Isaac, también hice mi pacto con Isaac, el cual es hijo de Abraham y también hizo mi pacto con Abraham. Estos son los pactos post-laxarianos. Estos pactos post-laxarianos tienen que ver con el pacto de gracia, salvación por gracia. No por la ley, porque nadie puede ser salvo por la ley. Nadie ha sido salvo por la ley y nadie será salvo por la ley. No. Otro pasaje está Deuteronomio 1:8. También referente a esto. Muy interesante todos estos pasajes que estamos viendo. Mira lo que dice, entra y toma posesión de la tierra que el Señor juró, pacto, ¿se dan cuenta? Pacto que le daría a tus padres. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Pacto de gracia. Pacto promesa, ¿por qué? Porque Él promete darle eso a Abraham y sus descendientes. ¿Por qué pacto? Porque hay un juramento. Dios jura por sí mismo, porque no hay otro Dios, no hay otro ser más grande que Dios. Dios no se puede negar a sí mismo, como dice Pablo. Nuestro Dios es soberano, es supremo. El hecho mismo que Dios jura por sí mismo es la evidencia de que Él es Dios. Nosotros no podemos jurar por nosotros mismos, porque nosotros no somos Dios. Somos imperfectos, pecadores, caídos, imperfectos, finitos, y no tenemos nosotros poder en sí mismo. Nuestra vida es frágil. Cualquier momento nos morimos, no sabemos cómo, cuándo y en dónde, pero va a suceder. Entonces, todo eso que nos ayude a pensar a ser humildes y no soberbios ni orgullosos, sino ir a las Escrituras y ver cómo Dios trata con el pueblo de Israel basado en su promesa abrámica, la promesa pacto que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Todo esto viene a ser la base de la teología del pacto. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios hace todo esto con Israel en base a un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Y todo de ese momento en adelante gira en torno a ese pacto. No hay nada que Dios hace, hizo o hará fuera de ese pacto. Porque juró a sí mismo que el plan de redención va a ser en base a eso. ¿Qué más? Bueno, vamos a Deuteronomio mismo, capítulo 4, versículo 31. Mira lo que dice ahí. Yo lo pongo ahí, pero recuerde, usted tiene que estudiar en su casa, hermano. ¿Ok? Quiero que usted enseñe, se siente, abra las escrituras y comience a leer por sí mismo. No quiero que nos convirtamos en perezosos intelectuales. Al contrario, usted tome su tiempo hoy día, día del Señor, en estudiar las escrituras. No solamente leer, estudiar. ¿Qué dice Deuteronomio 4:31? Porque el Señor tu Dios, está hablando a Israel, es un Dios misericordioso, gracia, no te abandonará, promesa, promesa, ni te destruirá, promesa, ni olvidará el pacto, pacto. ¿Se dan cuenta? Tres cosas importantes. Gracia, promesa y pacto. Y dice con tus antepasados que les confirmó con juramento. O sea, es un pacto, promesa de gracia.
pacto, promesa de gracia. O sea, cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted tiene que ver con lentes de tres, diríamos, vidrios. Pacto, promesa, gracia. Porque eso es lo que es el pacto abrámico, que apunta a Jesucristo. Eso lo dice Pablo. Vuelvo a repetir, el que está en Cristo es el verdadero Israel. Dios siempre tuvo un pueblo. Y el pueblo de hoy es la iglesia, es el verdadero Israel. Todas las promesas son para la iglesia. Claro, hay amigos dispensacionalistas que creen que el Israel moderno, fundado en 1948, que es un estado ateo, secular, anticristiano, es el pueblo de Dios. Es una gran mentira. Si usted cree eso o alguien cree eso, dígale que es mentira. Eso ni siquiera enseña la Biblia. Todas las promesas se cumplen en Cristo y el que esté en Cristo es el verdadero Israel. ¿Ok? Muy bien, ya sé que lo han entendido. ¿Qué dice Deuteronomio 7:8? Dice así, Deuteronomio 7:8. Pero fue porque el Señor mantuvo el juramento, pacto, que juró a sus antepasados, que lo sacó con una mano poderosa y lo redimió de la tierra de esclavitud. Está implícito la promesa. Yo te voy a sacar de la esclavitud, yo te daré esta tierra, promesa, y hago mi pacto, juro que lo haré. ¿Ves? ¿Qué dice Deuteronomio 9:27? Ese es otro texto también muy bueno. ¿Se dan cuenta cómo todo el Antiguo Testamento habla del pacto de gracia? ¿Qué dice? Dice así, Deuteronomio 9:27. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez, Abraham, Isaac y Jacob. Observa la obstinación de este pueblo, su maldad y su pecado. Ahora, el que está hablando es Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo, como dice ahí, obstinado, malo, de pecado. Jesús mismo, si ustedes leen los evangelios, él se encuentra con un pueblo obstinado, al punto que en Mateo 23 dice, a partir de ahora, tu casa es desierta. 24, todo el capítulo 24 de Mateo es juicio sobre Israel hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 por el general Tito. Todas las profecías que dice Mateo 24 se cumplen en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Por su obstinación. Que lo que dice aquí Moisés dice, recuerda a tus siervos Abraham y Jacob. Otra vez Moisés apelando al pacto abrámico. Fíjese, otra vez, él no dice, acuérdate del pacto que hiciste conmigo, le dice Moisés. No, le dice, Señor, tú hiciste un pacto con Abraham y Jacob, acuérdate de eso y ten misericordia. Fíjese, ten misericordia. ¿Se dan cuenta que la ley no ha salvado? A nadie salvó. Fue la gracia de Dios. Que dice en mismo Deuteronomio 29. Espero de que todo esto les ayude a ustedes a entender. Dice así, Deuteronomio 29, 12, 13 dice, estás parado aquí para entrar en un pacto con el Señor tu Dios, un pacto que el Señor está haciendo contigo este día y sellarlo, con un juramento para confirmarte este día como su pueblo, para que sea tu Dios como te lo prometió, prometió, y como juró, pacto, ¿se dan cuenta? Pacto, promesa. Voy a escribirlo aquí. Ustedes tienen que escribirlo, pacto, promesa, hermano. Pacto, promesa. Está junto. No estoy engañando. Dice el mismo Moisés dice, vamos a leer otra vez. Estás parado aquí para entrar en un pacto con el Señor tu Dios. Un pacto que el Señor está haciendo contigo este día y sellarlo con un juramento para confirmarte este día como su pueblo,
Ahora, eso es un pacto que está haciendo, de que Dios le está entregando la tierra prometida a Israel. Pero mira lo que dice, ¿en qué se basa ese pacto? Dice, para que sea tu Dios, y aquí dice, aquí esto, subráyelo, como te lo prometió y como juró, promesa, pacto, a tus padres. ¿Cuáles son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Qué lindo pasaje. Subráyelo, hermano. Póngale en su muro para que ustedes sepan. Josué 21:44. Mire lo que dice Josué. Mucha escritura, ¿no, hermano? Nos podemos pasar aquí por horas viendo esto. Pero claro, no lo vamos a hacer, pero yo creo que estos textos nos ayudan a entender. Dice, el Señor les dio descanso por todas partes, tal como había jurado a quién, sus antepasados. ¿Cuáles son los antepasados? Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez. Josué 24:34, perdón, Josué 24 del 3 al 4. Recuerde que todos estos textos usted tiene que leerlos en su casa con la Biblia abierta y subrayar, memorizar, meditar. Dice así, tomé a tu padre Abraham, mire, de la tierra más allá del río y lo guié por todo Canaán y le di muchos descendientes. Es cierto. Le di a Isaac y a Isaac le di a Jacob y Esaú. Fíjese, ahí vemos, apelando al pacto promesa que Dios hizo a los patriarcas, a los padres. Abraham. Abraham es nuestro padre, ¿ok? Porque nosotros somos el verdadero Israel. ¿Por qué nosotros somos el verdadero Israel? Respuesta, porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Y Cristo es el verdadero Israel. Los escritores del Nuevo Testamento interpretaron que Jesús, el Cristo, es el verdadero Israel y el que está por fe en Cristo es el verdadero Israel. ¿Ok? No se confunda, hermano. Pero también David, vamos a los salmos de David. Y me gustan los salmos porque los salmos hablan justamente sobre todo la promesa que Dios hizo a Abraham, pacto de gracia. Mira lo que dice ahí. Salmo 105, 8 al 10, 42, 43. Recuerda su pacto para siempre. Ahí está. De entrada pone el pacto de Abraham. El pacto, mira lo que dice, que hizo con Abraham. Pacto. El juramento que hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob, Israel, como un decreto a Israel. O sea, es juramento, hermano. No estamos jugando a la iglesia. Nuestra fe es seria. Es una fe fundamental en las promesas de Dios. ¿Me entiende? La fe cristiana no es una fe inventada por el hombre. Dios lo sella, lo confirma, lo jura. Todas esas promesas de la vida eterna en Cristo justamente viene a partir de la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me está escuchando, hermano? Yo creo que usted me escucha. Dice, se lo confirmó, porque recordó la santa promesa. ¿Se da cuenta? Mira, la promesa pacto. Otra vez lo voy a poner aquí. La repetición es aprendizaje, ¿no? Como al niño se le va repitiendo, al niño hasta que aprende, igual. Promesa pacto. Ahí dice, hermano. Porque recordó la santa promesa que le hizo su siervo, ¿quién? Abraham. Ahí está. Teología pactual. Sacó a su pueblo con regocijo, a sus elegidos con gritos de alegría.
Pero esa promesa está fundamentada en un juramento. O sea, Dios juró, hizo un pacto en donde dice, lo que yo prometo, lo cumplo. Y nada de lo que yo cumplo no he prometido. Lo que yo prometo cumplo y lo firmo en un pacto. Eso está Génesis 12, 15, 17, 19. Léalo. Pacto de gracia. No en base a que, bueno, usted es bueno, yo hago el pacto contigo. Eso ya no es. Israel fue el más débil de todos los pueblos de la tierra. Pero hace un pacto promesa. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Usted tiene que entender esto. Esto es importantísimo. Segunda de Reyes 13:23. Mira, aún los reyes, dice así. Pero el Señor fue amable con ellos y tuvo compasión y mostró preocupación por ellos debido a su pacto con ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob. Hasta el día de hoy no ha querido desterrarlo de su presencia. Pacto de gracia. ¿Por qué? Porque Dios cumple su promesa. El pueblo de Israel fue un pueblo obstinado, lleno de maldad, idólatra, infiel. Dios tenía y sí los castigó, pero no lo destruyó porque siempre recordó su pacto con Abraham. Un pacto que él promete y dice, tengo que cumplirlo. Por eso que Moisés en desesperación decía, Señor, no los destruyas. Recuerda tu pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Cumple tu promesa. Fíjese, pacto de gracia. Nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por las obras de la ley. Nadie. Todos fueron salvos por gracia en Jesucristo. Pacto de Abraham. Primera de Crónicas 16, del 15 al 17. ¿Qué es lo que dice? Veamos otra vez. Dice así. Él recuerda, ¿quién es él? Dios, Dios, Dios. Recuerda su pacto para siempre. Ahí está. Sempiterno. ¿Se acuerdan que siempre digo sempiterno? Bueno, muchos dicen, hermano, ¿qué es sempiterno? Es facilito. Significa siempre y eterno. ¿Ya ves qué facilito? Facilito, hermano. No es para que se preocupen. Yo no sé qué es sempiterno y no puede dormir. Bueno, sempiterno significa siempre y eterno. ¿Ok? Eso es. Él recuerda su pacto para siempre. La palabra que ordenó él, Dios, por 1000 generaciones, o sea, para siempre. El pacto que hizo con quién? Léalo, léalo, grítelo en su casa, con Abraham. El juramento que hizo Isaac se lo confirmó a Jacob como un decreto a Israel. Pacto eterno. ¿Por qué? Porque ese pacto se cumple en Cristo. Y el que esté en Cristo es descendiente de Abraham, es el verdadero Israel. Lo vuelvo a repetir, es el verdadero Israel, verdadero Israel. Usted puede decir, si es parte de la misma fe de Abraham, que le fue contado por justicia, en Cristo, la iglesia es la heredera del pacto abrámico y se constituye en el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Israel. Y lo voy a poner aquí porque muchos todavía creen que el moderno estado impío, ateo, secular, pro-gay de Israel es el pueblo de Dios. No es imposible. Ellos rechazan a Cristo. ¿Okay? Ellos rechazan a Cristo. Es el, aquí lo pongo, verdadero Israel. ¿Y quién lo dice eso? Yo no lo digo, lo dice
Los apóstoles, Pablo. No creo que alguien diga, bueno, Pablo odia a Israel. No. La iglesia es el verdadero Israel, pueblo de Dios. Pacto de gracia, sí. Hasta el profeta Miqueas dice eso. Vamos a abrir en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 20, hermano. Mira lo que dice el profeta. Serás fiel, le está hablando a Dios, a Jacob, y Jacob es Israel, recuerde, hermano, conocer la Biblia. Usted no puede permitir que un testigo de Jehová conozca la Biblia más que usted. Me lo voy a repetir. Usted no puede permitir que un testigo de Jehová se burle de los evangélicos, ¿no? Yo he visto como un testigo de Jehová se burla del evangélico. Lo trata así como cualquier trapo, porque no conocen la Biblia. Bueno, usted está conociendo las Escrituras. Miqueas de 7 al 20 dice, serás fiel a Jacob y serás misericordioso con Abraham como prometiste a nuestros padres hace muchos días. Fíjese, la promesa, gracia, cuando dice misericordioso y fiel, está hablando de pacto, gracia y promesa. Pacto, gracia y promesa. Antiguo Testamento, hermano. Ahí dice. Pero no solamente es el único. También lo vemos esto en Nehemías, capítulo 9, versículos del 7 al 8. Ahí está. Ahora, yo los pongo aquí, pero no quiero que se acostumbre, el hermano lo está poniendo. Usted tiene que abrir su Biblia, hermano. ¿Ok? Yo lo pongo por motivos didácticos porque para que ustedes lo vayan viendo, pero después de aquí, haga un tiempo, diga a su casa, no voy a comer porque estoy estudiando la Biblia, este es mi alimento, y se pone a estudiar palabras de vida eterna. Nehemías 9, 7 al 8 dice así, tú eres el Señor Dios, quien escogió a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llamó Abraham. Mire, ahí justamente el cambio de nombre a través de la promesa. Abraham, no H, y luego viene Abraham. Abraham lo cambió a Abraham. Claro, dos pronunciaciones diferentes, porque el primero es Abraham, luego el segundo es Abraham, si queremos ser más técnicos, Abraham. En inglés se nota la diferencia, porque en inglés Abraham es Abraham, pero el Abraham, la H es J, es Abraham. Entonces se sabe cuando el cambio es de Abraham, Abraham, porque la H es J en el inglés. Dice, encontraste su corazón fiel a ti e hiciste un pacto con él. ¿Con quién? Con Abraham. Has cumplido tu promesa. Fíjese, pacto, promesa, porque eres fiel. Hermano, ¿qué más quiere aquí? Aquí está la evidencia. Pacto, promesa, gracia. No escogió porque era el pueblo más grande, poderoso, el mejor. No. Insensatos, tercos, peor que un asno, llenos de maldad, idólatras, fornicarios. Eran personas totalmente detestables. Y aún Dios así cumple su promesa con ellos, porque está fundamentado en un pacto de gracia. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos textos, ¿a dónde apuntan? Apuntan a que la condición requerida, y esto es algo fundamental que lo que nosotros tiene que ver con nuestra fe cristiana. Y aquí lo voy a poner, pero no sé si tengo tiempo para seguir desarrollando, pero dice, la condición requerida para la salvación es idéntica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los elegidos fueron salvos, son salvos y serán salvos solo por gracia mediante la fe en la obra anticipada o realizada del Mesías. Eso es cierto.
nadie fue salvo cumpliendo la ley, porque todos somos imperfectos y pecadores. Dios demostró su misericordia, igual gracia, basado en la promesa pacto que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Isaac, porque hay dos A, por eso dije Isaac. ¿No? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahí está la promesa. Pablo mismo lo dice. Todas las cartas de Pablo están basadas en la teología del pacto, porque Pablo siempre apela a la promesa que Dios hizo a Abraham como fundamento del nuevo pacto en Cristo. La administración que Dios hizo a Abraham es la nueva administración del nuevo pacto en Jesucristo. Cuando ellos predican el Evangelio, lea todo el libro de Hechos. Están proclamando el protoevangelio de Génesis 3:15, confirmado en el Evangelio en la promesa pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y que se cumple en Cristo. Por eso que el primeros textos, capítulos de Hechos, es al pueblo de Israel, para que vengan al arrepentimiento de sus pecados. Porque la promesa es para ellos, de Abraham, y para sus hijos. La promesa es para ellos y para sus hijos. Promesa abrámica. Vamos a quedarnos ahí y la próxima semana entonces vamos a desarrollar la condición requerida para la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es por la gracia solamente mediante la fe en Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, y que tu gracia sea con nuestros hermanos hoy y siempre. Amén. Muy bien, hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes hoy y siempre.